La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí contenta, como de costumbre, de compartir con ustedes, de llevarles palabras de vida y de esperanza, pero también evidencias en los testimonios de la gente que ha pasado por valles de sombra y de muerte y por situaciones bien difíciles y ha comprobado la fidelidad de Dios. Y eso es lo importante en esta noche, que sepas que Dios está. Y que aunque todo se altere, Él todavía puede hacer algo. Aleluya. Su intervención siempre es una sorpresa, una maravilla, una oportunidad. Y hoy, si tú estás viendo el programa, Dios te está dando la oportunidad de alimentar esa fe y esa esperanza. Y de creer que aún en las peores situaciones, Dios puede intervenir y glorificarse. Aleluya. Así que mantente ahí, recuerda que el programa, aunque sale original los viernes, como hoy, luego se repite domingo a la medianoche, el lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde, porque mucha gente me dice, ¿cómo lo puedo encontrar? Pues en la repetición o puedes subir a YouTube, y en YouTube están todos los programas una vez pasa la semana de haber sido transmitido en el canal. Así que comparte con otras personas que pueden necesitar escuchar lo que vas a escuchar hoy o has escuchado en otros momentos, porque los programas están en YouTube. Y créeme, lo que a veces no puede lograr una enseñanza bien explicada, lo logra la ilustración de una vida vivida, de alguien que ha pasado una experiencia y con la que esa persona en necesidad puede identificarse y se puede enganchar. Así que regálale el programa a alguien y haz que personas que tú sabes que están sufriendo ciertas cosas se beneficien del testimonio de las personas que han pasado por ahí. Hoy está con nosotros el hermano Radamés Garay, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Cerro Gordo, Bayamón, Puerto Rico. Él escribió un libro de su vida y cayó en mis manos y yo lo leí y quedé tan impactada que no lo pospuse, no lo puse en turno. Quise que rápido lo conocieran, lo escucharan y de alguna manera pudieran darse cuenta de que todos necesitamos ayuda, que todos tenemos nuestras luchas, pero que con todos Dios está. Y si nos refugiamos en Él, Dios va a encontrar la salida. Aleluya. Vamos a parar la introducción ahí y vamos a conocer en este momento al hermano Radamés. Radamés, Dios lo bendiga, bienvenido al programa. Dios le bendiga a usted y a su audiencia. Qué bueno. Quiero que sepa que además de estar por la cadena del Milagro, estamos por Redentor 104, retransmitiendo todos los viernes a las 8 de la noche y que el público es más del que uno piensa, pero es a la vez la oportunidad de que más gente se beneficie de las experiencias nuestras, de la vida nuestra, y no solo aquellos que puedan tener al alcance suyo su libro. ¿Dónde se puede conseguir ese libro? El libro en este momento lo pueden conseguir a través de la plataforma de Amazon o a través de la librería Norberto en el tercer nivel de Plaza Las Américas. Perfecto. O se pueden comunicar conmigo y lo pueden obtener. Sí, que el teléfono está en pantalla. Sí. Pues sí, me alegra por eso, porque yo sé que cuando la gente escucha, a lo mejor se interesan en tratarlo de conseguir. Pues cuéntenos, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo llega al Señor? ¿Cómo se dan el desarrollo de todas estas situaciones que hacen que milagrosamente usted esté ahí, normal, vivo, victorioso, a pesar de todo lo que vivió? Cuéntanos su vida. Cuando yo tenía 6 meses de edad, Un bebé. Un bebé. Me caigo de una hamaca. Y ¿qué fue? Que lo pusieron en la hamaca para mecerlo y se cayó. Porque yo me caí de una hamaca como de
6 años. Y yo me senté firme y bien, y de momento la hamaca dio una vuelta y caí al piso. Nadie me vio, pero yo me levanté bien asustada y no entendía porque yo me había sentado bien. O sea, que esos padres lo más seguro pusieron el bebé a mecerse o a pasar. Y esa dinámica se daba mucho en aquellos tiempos, cuando yo me criaba. 6 meses después de aquella caída, aparecen en mí las primeras manifestaciones de convulsión. O sea, en el momento de la caída, nada pasó. Todo en orden. Pero 6 meses posterior, cuando ya yo tenía 1 año de edad, aparecen las primeras convulsiones, me llevan al hospital, los médicos hacen las pruebas necesarias y en efecto dan con el diagnóstico de que yo había desarrollado la condición de epilepsia. Después de eso, pues, los años siguieron pasando y fueron muchas las convulsiones que en el camino se fueron dando. ¿Podría definir como en el libro lo que es epilepsia? Porque hay gente que cree que la epilepsia son demonios o que es algo de personas anormales y no. No, de hecho, nada que ver. Todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que tienen la percepción y el concepto erróneo de que la epilepsia es algo de aspecto demoníaco. No, la epilepsia es una condición neurológica que afecta el sistema nervioso central, donde hay una descontrol de las cargas eléctricas. Exacto, eso es. Que se funcionan en el cerebro y que alteran el sistema nervioso central. Y se pueden manifestar en alterar los movimientos, el funcionamiento. Correcto. Durante ese episodio de la alteración de las cargas eléctricas. Correcto. Y está comprobado que es físico, que es una condición física, independientemente que hayan manifestaciones espirituales que se parezcan. Y que hay tratamiento para esa condición. Sí. Entonces, al año, o sea, 6 meses después de la caída, lo diagnostican con epilepsia. Sí. ¿Y cómo transcurre su vida? Mi vida transcurre entre hospital y entre poder estudiar en medio de las crisis convulsivas. Pasan los años, llego a la universidad, pude estudiar por la gracia de Dios. Me graduó como tecnólogo radiológico y se me da la oportunidad de poder irme a Texas y trabajar en una base militar como técnico de rayos X. Allí estuve trabajando por muchos años. Me dieron muchas crisis convulsivas en los pasillos de aquel hospital y en los cuartos donde trabajaba. Llegó un momento en que se desencadenaron en mí casi 15 convulsiones mensuales. Wow, ya era mucho. Eran muchas. Y mi supervisor y mi jefe decidieron buscarme un retiro médico, porque yo entendía que ya yo no podía ejercer las funciones para las cuales había sido contratado. Porque al principio era mucho menos. Eran menos. Pero llegó un momento en que siguieron incrementando hasta que comencé a tener 15 convulsiones mensuales. Wow, y era mucho, era una de cada 2 días. Me dan el retiro médico y vengo a Puerto Rico. Y cuando llego a Puerto Rico, pues entonces tengo la oportunidad de ponerme en manos de diferentes neurólogos que me dieron tratamiento para poder minimizar la cantidad de convulsiones que estaba teniendo mensuales. Ok, sí, perfecto, porque entraba una mayor calidad de vida, pero como quiera seguía retirado. Sí. O sea, no estaba del todo bien, solo estaba controlado. Sí, estaba controlado hasta cierto punto, porque todavía cuando llegué a Puerto Rico y me puse en las manos de mi neurólogo, los medicamentos que me estaban dando para poder controlar las convulsiones no estaban haciendo el efecto que supuestamente debían de hacer. Yo quiero hacer una observación, y es que se ha podido demostrar que para los pacientes que tienen la condición de epilepsia, el 70% de los pacientes que tienen esta condición, su condición puede ser perfectamente controlada con medicamentos. Hay un 70% de ellos que pueden tomar los medicamentos y pueden ser totalmente funcionales. Hay otro 30% que aún tomando los medicamentos no son resistentes al tratamiento y por eso siguen convulsando. Ese fue el caso mío. Yo caí dentro de ese 30% que a pesar de que estaba tomando los medicamentos no hacían el efecto en mí que tenían que hacer. Es ahí donde mi neurólogo decide enviarme a otro especialista para que me hicieran una evaluación, porque en Puerto Rico había llegado una operación que había sido muy efectiva en muchos pacientes, y me dijo, mira, vamos a intentar con esta operación
a ver si podemos remover ese foco epileptogénico donde se desencadenan esas convulsiones en ti. Wow. Y podemos removerlo y darte esa calidad de vida que tú estás buscando. Ay, Dios mío, sí. Era como remover un pedacito del cerebro. Sí. Particularmente del lóbulo temporal derecho, que era donde estaba localizado ese foco en mi caso. Me someto a la cirugía en el 2020, en marzo, en plena pandemia. Gracias a Dios, el cirujano que me operó y el equipo que trabajó con él hicieron un trabajo excelente. No obstante, 9 meses después de la operación aparecieron en mi cuerpo una serie de síntomas, tales como depresión, ansiedad, tristeza, aislamiento y otros síntomas que me aislaron. Sí, pero esa operación, de hecho, tenemos una foto de la herida, fue una operación bien grande. Sí. Y me imagino, yo no sé por qué no se le nota, pero me imagino que tuvo un tiempo largo de recuperación. Sí, de hecho, estuve casi un año en un proceso de recuperación y un año con unos dolores de cabeza extremos, que lo único que me quitaba el dolor de cabeza era el café negro. Mira para allá. Pero los médicos decían que era normal dentro de la condición. Sí, era normal, era normal. Y lo que viene después, que son todos esos síntomas como de un drop emocional, no es hasta más adelante que se entera que también eran efectos secundarios de la operación. Cuando mi neurólogo me envía a hacer estas pruebas antes de la operación y las pruebas, los resultados llegan a sus manos, él me dice, mira, te tengo una buena noticia, y es que tenemos un 85% de posibilidades de que la operación sea un éxito. Y hay un 15% de que cosas puedan pasar. Yo no lo pensé 2 veces. Yo hablé con mi familia, hablé con mi esposa y con mis hijos y decidí someterme a la cirugía. Pero no me preocupé por ese 15% de que cosas pudieran pasar, porque como el margen de posibilidades de que todo fuera un éxito era tan grande, exacto, ese 15% no me preocupó. No fue hasta 9 meses después de la cirugía que aparecieron en mí esos síntomas que acabo de mencionarte. Que no eran normales antes de la operación. Que no eran normales, pero que podían tal vez darse como producto de un efecto secundario a la operación. Sí, pero que en el desarrollo de su vida nunca fue depresivo, ansioso, no, nunca. Ni tenía esos estados de ánimo tan bajos como cuando 9 meses después de la operación aparecen. Exactamente. ¿Y eso trae qué cambios a su vida? Eso trajo una serie de efectos secundarios, donde en ocasiones mi familia me decía, mira, vamos a dar una vuelta, vamos a salir, y yo no quería, porque yo lo que quería era estar en casa todo el tiempo. Yo me aislé. Había ocasiones donde la familia se reunía y yo no quería compartir con la familia porque no me sentía con ánimo de hablar con nadie. Me trajo una depresión profunda. Yo no sentía que... Yo quería ignorar, yo estaba ignorando esto. Yo sabía que algo extraño me estaba pasando. Porque no eran dolores físicos, era tristeza emocional, depresión. Yo sabía que algo no era normal en mí y que esto estaba pasando, pero lo estaba ignorando. Tampoco quería decírselo a mi familia. No quería decirle, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Sí, en varias ocasiones fui a mi médico primario y le dije lo que me pasaba. Mi médico me envió a hacer varias pruebas, pero cada vez que las pruebas venían a mis manos y a las manos del médico, todo salía normal. También mi neurólogo me envió a hacer varias pruebas para ver qué era lo que estaba pasando conmigo y todo indicaba que todo estaba bien. O sea, la operación fue un éxito, sí. Pero en vez de estar contento por ese éxito, no entendía por qué estaba triste y por qué se fue deteriorando hasta caer en esa depresión. Correcto. Y entonces los médicos, como no apareció nada físico, pues no hicieron nada. Ellos, dentro de sus posibilidades, intentaron hacer lo mejor que pudieron, pero los resultados siempre indicaban de que todo estaba en orden. Ahí fue que donde yo comienzo a
a rebajar. Yo pesaba 140 libras y llegó un momento en que mi cuerpo comenzó a deteriorarse al punto de que llegué a pesar 80 libras. ¡Wow! Sí. 60 libras menos. Pero no volvieron las convulsiones. No, las convulsiones, gracias a Dios, no volvieron. Sin embargo, vino esta depresión, que sí es parte de los efectos secundarios de la operación, pero que en ese momento no lo tenía claro. Correcto. Ajá. ¿Y eso llevó a qué? Eso me lleva a que un domingo por la mañana, en medio de esta crisis que yo estaba experimentando, me estaba preparando para ir para la iglesia. Esa mañana voy a la cocina, tomo un arma blanca, voy al cuarto, tomo las pastillas que usaba para dormir, voy al laundry y tomo una soga, las pongo todas en una bolsa y me las llevo para la iglesia, para el culto, las pongo en el baúl del carro. Llego a la iglesia, me siento en el banco, escucho el culto como de costumbre. ¿Cuánto tiempo llevaba de convertido? Yo crecí en el Evangelio. Yo le he servido a Dios toda mi vida. Desde niño estuve en la iglesia, fui presidente de jóvenes, Sí. fui presidente de caballeros, estudié educación cristiana. Enseñaba la palabra. Enseñaba la palabra. Yo no he conocido otra cosa que no fuera el servirle al Señor. Y eso es importante señalarlo. Sí. Porque estamos hablando de una persona que creció en el Evangelio. Sí, una persona de fe, Una de persona de fundamento, fe. de trayectoria Una espiritual. persona que estudia la palabra, que ama a Dios, Ajá. que se congrega Sí. y que en medio de toda esta situación decide tomar esta acción de la que estamos hablando. Salgo del culto, saludo a los hermanos, voy a mi automóvil y empiezo a buscar un lugar donde yo pudiera ejecutar esa acción Acabar con su vida. y privarme de la vida. Es ahí donde encuentro este spot y llevo a cabo esa acción. Normalmente el culto en mi iglesia termina a eso de la 1:15. Eran las 6 de la tarde y todavía yo no había llegado a mi casa. Mi esposa empieza a llamar en medio de la desesperación porque yo no había llegado y yo no contesto. Es ahí donde mi cuñada le dice, mira, cuando yo salí del culto yo pasé por esta carretera y vi un automóvil que se parecía al automóvil tuyo, que era el que Radamés estaba guiando. Vamos para allá a ver si es él. Es ahí donde ellos deciden tomar dirección hacia el lugar donde yo me encontraba y allí me encontraron ese cuerpo moribundo. Y fue a ellos lo que le tomó el tener que lidiar con todo lo que eso implicaba, con la acción que yo tomé. Se tomó las pastillas, no se cortó con el alma blanca. No me corté con el alma blanca, pero sí me tiré a ahorcar con el nudo que había hecho. Okay. Y a pesar de que pasaron horas, cuando ellos llegan todavía tiene vida. La misericordia de Dios no lo permitió. Hasta el día de hoy yo no le encuentro razón. No hay explicación médica de cómo pudo conservar la vida. No hay forma. Fue un milagro. Yo pensé, leyendo el libro, que estaba tan delgado y tan liviano que quizás el peso fue poco como para lograr un tranque completo de la respiración. Porque yo analicé bien el libro mientras lo leía. Yo dije, a lo mejor él era tan liviano, 80 libras, que quizás el peso no fue suficiente para trancar por completo el cuello y privarlo de toda respiración. De hecho, la ronquera que usted escucha, yo no hablaba así tan ronco. Se lastimó las cuerdas vocales. Eso es parte del daño que la soga hizo en mi garganta. Pero yo uso esto como un testimonio. Como un testimonio para que la gente pueda ver cómo Dios en medio de esa situación, Dios preservó mi vida. Sí. Y Dios no permitió que aquel día yo muriera en el intento. Y este pensamiento no había venido antes,
sí el deterioro emocional y la depresión crecía, pero antes de ese episodio que vino como consecuencia de la operación, nunca había sido una persona deprimida, ni jamás había pensado en privarse de la vida. O sea, esto era bien ajeno a su ser, a su voluntad. No, para nada. De momento de surge... hecho, el pensamiento nunca vino a mi vida. Hay quienes manifiestan y dicen que cuando uno pasa por un proceso como el que yo pasé, se dan ciertos pasos y entre esos pasos se da la planificación. Eso no pasó por mi mente inmediatamente, nunca tuvo. Yo no es que podamos decir que yo estaba teniendo problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, que yo estaba teniendo problemas económicos o financieros, nada de eso. Lo único que yo estaba teniendo era una depresión profunda. Más allá de eso, todo estaba normal en mí. Y esa mañana se levantó con la determinación de privarse de la vida y cogió por eso esas herramientas y se fue. Y después del culto hizo lo que hizo pensando que no quería sentirse más así. No exactamente pensando que no quería sentirme más así, porque aún ni eso estaba pasando por mi mente. Simplemente quería hacer el acto. Que estaba hasta como privado en cierta forma de su conciencia clara, de quién era usted, de quién es Dios, de qué está correcto, de qué no está correcto. Cuando la ciencia y la literatura dicen, cuando una persona está pasando por una depresión profunda, en muchas ocasiones esa persona es capaz de tomar acciones y hacer cosas que no necesariamente son las que desea hacer o que estén dentro de su voluntad. Y no es las que haría si estuviera saludable. Jamás. Eso mucha gente no entiende nunca eso. pasó por mi sistema. Yo una vez tuve el testimonio de una persona que muriendo por el intento de suicidio se le presentó al Señor en el hospital, aunque ya no se le pudo salvar y él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y dio a través de movimientos y le apriétame la mano si esto, si aquello, dio testimonio de que él nunca había deseado eso, pero que no pudo luchar con el impulso y era un profesional y una persona brillante y con todo a su favor, pero la condición física, química de su cerebro, toda esa alteración, lo llevaron a esa acción y aunque pudo pedir perdón y aceptar a Jesucristo, pues obviamente murió. Pero lo traigo a colación porque hay gente que se cree que, ¿sabe que la Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues una vez un hermano de una iglesia decía, y el suicidio. No, yo no digo que el suicidio esté correcto, yo lo que digo es que hay que ver en qué condiciones se tomó esa acción, si la persona estaba cuerda, si no estaba cuerda, si fue inducida externamente o demoníacamente. ¿Sabes? Porque es muy fácil meter a todo el mundo en el mismo paquete. Así no, o sea, hay condiciones de salud física, hay condiciones espirituales, hay condiciones emocionales y no todas caben en el mismo desenlace ni tienen la misma consecuencia. Eso es muy cierto. ¿Sabes? Que uno tiene que tener más cuidado con personas deprimidas porque aunque tú sepas que es una persona de fe y que jamás van a hacer una cosa así, el mismo desbalance químico, emocional o hasta el enemigo cogiendo pon para que la persona, ya que no esté en su juicio cabal, lleve a cabo una acción que no lo haría estando normal, pues lo haga. Así es. Sí. Así es. Después que mi familia llega allí a ese lugar y ellos toman la acción de lidiar conmigo y llega la ambulancia, me transportan a un hospital aquí en Bayamón. ¿Estaba inconsciente o consciente? No, yo estaba inconsciente, según me dicen ellos. Inconsciente pero respirando. Me llevan al hospital aquí en Bayamón, me limpian el estómago y me tienen en observación allí y al día siguiente me transportan a un hospital en el área metropolitana. Yo estuve allí hospitalizado 2 semanas en el hospital de salud mental. Allí pude recibir tratamiento. Y fue entre esa dinámica que se dio con los médicos. Ellos me preguntaban y yo les decía,
porque ellos querían ocultar qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión y qué fue lo que estaba pasando por mi cerebro y por mi mente en aquel momento. Ellos pudieron, entre las preguntas que me hicieron y las conclusiones que llegaron, ellos pudieron determinar que lo que me había llevado a mí a tomar aquella acción fue precisamente la depresión profunda en la que yo me encontraba. Pude salir 2 semanas después y cuando llego a mi hogar, las cosas no fueron como yo esperaba. Me encontré con una familia lacerada, me encontré con una esposa resentida, con un hijo adolorido, igual que mi hija. Oye, no era para menos, no era para menos. Tuve que trabajar fuerte para ganarme la confianza, el respeto de mi familia, porque ellos jamás pensaban que papi, que el esposo, que ese hombre que predicaba la palabra, que enseñaba la Sagrada Escritura, en un momento determinado fuera capaz de tomar una decisión como la que yo tomé en aquel momento. Pero con el paso del tiempo, Dios fue tan maravilloso que permitió restaurar esa relación. Y hoy yo puedo mirar a mi hijo a los ojos, a mi hija y a mi esposa, y poderle hablar con libertad de espíritu y sin resentimiento alguno de parte de ellos hacia mí, porque hasta en eso Dios se metió. Dios sanó. Dios sanó todo resentimiento, porque una de las cosas que el enemigo puso en mi mente era: ¿y tú crees que esta gente te van a volver a amar como antes te amaban? ¿Y tú crees que tu familia te va a volver a respetar de la forma en que antes te respetaba? Y el enemigo puso más en mi mente. Yo era maestro en la iglesia y el enemigo me ponía en mi mente: ¿y tú crees que algún día tú vas a tener la oportunidad de volver a enseñar las Sagradas Escrituras como una vez tú las enseñaste? Allí no te van a escuchar, allí no habrá espacio para ti. Y nada más distante de lo que el enemigo estaba poniendo en mi mente, porque Dios fue tan maravilloso que el año pasado... ¿Eso pasó en qué año? Esto pasó, todos estos pensamientos llegaron a mi mente precisamente cuando intenté quitarme la vida. ¿Pero en qué año fue eso? Eso fue en el 2020. 2020. Okay. 2020. Yo estuve en un proceso de recuperación de casi 3 años, porque toda esta recuperación no fue de la noche a la mañana. Sí. Y no fue hasta que el año pasado, como te estaba diciendo, Dios permitió que los hermanos de la iglesia se acercaran a mí y me invitaran nuevamente a enseñar en la iglesia. 5 años después de eso. Prácticamente 4 años después. Y estamos enseñando nuevamente. Y eso lo ha hecho Dios. Qué cosa tan tremenda. Que primero se logra la operación que quita las convulsiones, pero de alguna forma se afecta el cerebro para producir ese efecto secundario que ya se conocía de una depresión crónica, que lo lleva a algo que jamás se le hubiera ocurrido y que aún después todavía usted se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pude llegar a eso? Yo quiero ser responsable. Ajá. Y quiero hacer el énfasis una vez más, que si alguien nos está escuchando y tuviera algún familiar que tenga la condición de epilepsia y está considerando someterse a esta operación, a esta cirugía del lóbulo temporal derecho u otras cirugías que ya están en Puerto Rico y están en Estados Unidos y que tienen sus virtudes, y el médico le ha dicho que ellos son candidatos y que hay una posibilidad grande de que ellos puedan salir exitosos de esa operación, que no duden en hacerlo, porque el someterse a una cirugía de esta naturaleza y tener un efecto secundario como el que yo tuve no es distinto a los efectos secundarios que usted puede tener cuando usted se somete a una cirugía de rodilla, de cualquier tipo, a una cirugía de tobillo o alguna cirugía de abdominal, y que el médico responsablemente le dice a usted: mira, te vamos a operar, pero estas cosas pueden pasar. So que esta operación se ha demostrado que tiene sus virtudes y que es exitosa. En mi caso lo fue. Wow, se dejó de ser epiléptico. Sí. Y una vez se recupera en esos 3 años post el evento, ¿ya no se siente alterado anímicamente, deprimido? No, porque gracias a Dios
me sometí, me puse en las manos. Me puse en las manos de buenos médicos. Yo no, como creyente, yo no descarto el elemento de la oración y el elemento de la fe. No, pero tampoco veo que la ciencia se riña con la fe. Y eso quiero hacer el énfasis. Yo creo que si tú estás pasando por una situación como la que yo viví y necesitas de que un médico te atienda, de que un médico te vea, o un médico especializado en el tema de la salud mental, como fue en mi caso, te puede atender, oye, hazlo. En Puerto Rico existen buenos médicos, médicos profesionales que tienen alternativas y que la ciencia ha permitido que hayan surgido nuevos medicamentos para tratar esta condición como fue en mi caso. Y gracias a Dios pude tener alivio y todos los medicamentos que estuve tomando ya prácticamente los eliminaron. Y eso lo hace Dios. Wow. Y se siente totalmente bien. Sí, totalmente bien. Wow. Entonces, sí hay que ser más responsable con personas que están deprimidas, independientemente de la epilepsia, aun cuando sean personas fuertes espiritualmente y de una fe sólida. Porque la gente tiende a pensar que lo emocional no es tan importante, o sea, que la salud es para el cuerpo y la relación con Dios para el espíritu. Sin embargo, la madurez espiritual va a la par con la salud emocional. Claro. Y cuando se afecta tu salud emocional o tu estabilidad emocional, va a repercutir y a somatizarse en el cuerpo o a afectar tu fe, tu nivel de conciencia, tu relación con Dios. O sea, la gente, es que no está fácil. Nosotros los seres humanos no acabamos de entender la unión y también la separación de alma, cuerpo y espíritu. Correcto. Cómo todo eso está tan integrado y a la vez cómo también eso tiene su individualidad y sus dinámicas. Y cómo si se afecta a una, se afectan las demás. Pero yo felicito a esa iglesia que le da la oportunidad de 5 años después, totalmente recuperado y mostrando nuevamente el fruto del espíritu y la estabilidad. Le dan la oportunidad de seguir sirviendo. No, y no solamente eso. Cuando yo estaba pasando por ese proceso de recuperación, yo tuve la oportunidad de casi todas las mañanas recibir un mensaje de aliento, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, de parte de diferentes hermanos de la iglesia que o me llamaban o me escribían para decirme, mira, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, estamos orando por tu esposa, estamos orando por tu proceso, para que Dios en medio de la situación que está pasando, Dios se manifieste y tú puedas recuperarte. Y fue tan maravilloso ese apoyo, ese acompañamiento que estos hermanos me dieron, que para mí fue alentador. Incluso en ocasiones iba a la iglesia y cuando iba a la iglesia estos hermanos me abrazaban. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de recibir ese tipo de abrazo que muchas personas saben dar. Y son abrazos tan particulares, tan distintivos que solamente ellos lo saben dar y que solamente usted lo puede recibir. Y son ese tipo de abrazos que cuando lo dan, con ese abrazo te dicen, te amo, te aprecio, estoy contigo, llámame cuando quieras. No he dejado de orar por ti. Y eso yo lo sentía cada vez que estas personas me abrazaban. Y eso, en mi libro, yo le dedico un capítulo de este tema. Y le digo, lo titulé, Ángeles me acompañaron en ese proceso. Sí. Dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios. Y gracias a cada uno de estos hermanos que en el proceso no me abandonaron, no me dejaron solo y estuvieron conmigo. Sí. Porque un abrazo cambia y hace la diferencia. Y es sanador. Claro que sí. Y es sanador. Y es sanador. Sí, y es algo que más allá de las palabras es tangible, es sensorial. Da el toque a todo tu ser. Porque la palabra puede llegar al oído o la vista puede ver unas cosas, pero cuando tú tocas a una persona de manera correcta y lleno del amor de Dios y de la presencia de Dios, eso transmite vida, transmite
fortaleza. Es maravilloso, yo lo he experimentado, dándolo y recibiéndolo. Es que lo es, es que lo es. Mira, permítame compartir contigo. Cuando yo estaba en ese proceso de recuperación, viene un día y se me acerca mi hija y me dice, papi, anoche que estaba leyendo esta porción de las Sagradas Escrituras con mi esposo, pero hubo cosas que no entendí. Yo quiero que tú, cuando tengas la oportunidad, te metas en la oficina y leas esta porción para que me expliques qué es lo que quería decir el profeta, en qué contexto se estaba dando esta profecía y lo que él estaba hablando al pueblo. Nada, yo lo tomé como un reto, me meto en la oficina y empiezo a leer. Tengo en mi casa una oficina donde tengo un sinnúmero de libros y ese es mi espacio, ese es mi santuario. Y empecé a estudiar. Y una semana después pude acercarme a mi hija en la casa de ella y llevarle el estudio. Fue tan maravilloso porque mientras yo estudiaba en mi oficina, yo me sentía como pez en el agua. Porque ahí pude ver cómo Dios empezó a sanar mi mente, cómo Dios empezó a poner palabras en mi mente y en mi corazón. Y aquellas cosas que antes yo no podía entender porque en la condición en que me encontraba, mi mente no estaba tan lúcida como yo hubiese querido. Pero en aquel momento Dios permitió que mi mente comenzara a sanar. Y yo pude llevarle palabra de aliento, palabra de fortaleza. Y lo que se estuvo dando en el contexto cuando el profeta estaba hablándole al pueblo. Allí pudimos llorar, pudimos abrazarnos, pudimos tener intercambio de ideas y fue maravilloso. Y ese fue el comienzo de muchas experiencias más, no solamente con mi hija y su esposo, sino también con diferentes jóvenes de la iglesia. Wow, sí. Convertir el dolor y el sufrimiento en una herramienta para ser empático, compasivo, tener esa sabiduría de iluminarle el escenario a una persona en crisis y dejarle ver muchas cosas que quizás si alguien que ha pasado por eso no las podría considerar. La verdad es que a mí me impactó mucho su experiencia. ¿Y cómo pudo restablecer la relación con su hijo? ¿Qué le dijo su hijo que usted vio cuán afectado estaba? Porque los padres a veces no se dan cuenta cuánto afectan a los niños y a los jóvenes sus conductas, sus actos, que en este caso fue algo bien particular y bien atípico para él, porque él estaba acostumbrado a ver un padre de fe, un padre maestro, un padre fiel, estable, y de momento de enterarse que hizo lo que hizo. ¿Cómo trabajó eso? Como dije anteriormente, en él se desarrolló una serie de resentimiento y de coraje hacia mí. Yo, en ocasiones, cuando él llegaba del trabajo, evitaba tener que saludarme, evitaba tener que tener ese contacto de mirada. Sí, él estaba herido, estaba herido decepcionado. Y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Mi hija también, mi esposa, cuando yo me la acerco para decirle, mira, yo necesito que tú abras tu corazón y que tú me digas lo que tú vistes ese día, para yo poder contarlo aquí en este libro y que la gente puedan tener un cuadro más claro de cómo Dios obró en ti y obró en mí y en nosotros como familia. Pero sé honesto, empezó a decirme cosas que yo no imaginaba y no pensaba que él me las iba a decir, porque yo estaba inconsciente de todo esto, estaba ajeno a todo esto, porque ellos no me hablaban del tema. Ellos evitaban tener que tocar el tema de lo que allí había pasado. No obstante, él me abrió el corazón y me dijo, mira, te digo que estuve lacerado porque a mí me enseñaron que eras tú el que como padre estaba llamado a protegernos a nosotros. No obstante, para ti fue más fácil tomar la salida más fácil y hacer lo que hiciste sin pensar las repercusiones que eso iba a tener en la vida mía, en la de mi hermana y en la de mami. Cuando él me dijo eso llorando, para mí fue duro. Para mí fue duro porque vi a un joven de 21 años herido.
Sí. herido pero con honestidad. A mi hija le pasó lo mismo. Y me dio la oportunidad de poder entender el daño que yo había provocado. Pero también cómo Dios en su misericordia había restaurado el corazón de él, el corazón de mi hija, el de mi esposa y el mío. Wow, ese es el milagro mayor. Primero, que Dios impidiera que muriera cuando hizo el acto, y luego que se pudieran recuperar de esa posible pérdida y volver a ser familia, volver a sentir amor, respeto, relajarse. Pero yo me imagino que usted le pidió perdón. Claro, sí. Porque eso es lo que sana realmente, sí. que la persona admita, te hice un daño, lo reconozco, perdóname, pero dame la oportunidad de demostrarte que yo sigo siendo tu padre, que yo sigo siendo la persona en la que creíste, y aunque tuve ese episodio, porque todos somos frágiles, y por eso Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dios no espera perfección de nosotros, y ojalá nunca ninguno de nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. Pero a veces subestimamos el daño que nos hace a la salud o a las emociones, ciertas experiencias de vida, y cómo eso nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Y fue un proceso que se dio paulatinamente. Fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana. Que aunque yo le pedí perdón a mi familia, tuve que demostrar con mis hechos, exacto, con mis actitudes, más que con mis palabras. Tuve que mostrarle que, número uno, estaba arrepentido, que pedía perdón por lo que había hecho, que aunque no estuvo en mí, nunca estuvo en mi agenda hacerme daño ni hacerle daños a ellos, pero que de corazón les pedía perdón. Y una de las cosas que me permitió y que nos permitió sanar fue la llegada de nuestro nieto. Ah, sí. Soy un abuelo primerizo. Sí, en 3 minutos que ya nos quedan. Llegó mi nieto a nuestras vidas, Lucas, y el hecho de que ahora mi hijo fuera padre y estar en la posición de padre y no tanto de hijo, sino de padre, y ver mi conducta con el nieto, mi comportamiento con el nieto y mi relación con todos, eso fue sanando. Sí. Y eso lo hace Dios. Sí, sí. No, lo que Dios no puede hacer, no lo puede hacer nadie, pero donde nosotros se nos acaban los recursos, Dios siempre en su amor, en su poder, en su gracia, en su misericordia, es capaz de devolverle la vida a una persona, cuanto más de sanar lo que sea. Y hay que tener esa esperanza y esa convicción de que aunque estemos desahuciados por la ciencia, por el hombre, por los demás, como le dijo Jesús a Marta y María, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes? Yo soy la resurrección y la vida. Ya no hablando de la muerte física, como es en el caso de Lázaro, pero a veces nos sentimos muertos emocional o espiritualmente. Y aún de condiciones así, el Señor es la resurrección y la vida. O sea, el Señor puede hacer lo que sea, si hay humildad, si hay honestidad, si hay disposición, si uno hace lo posible, porque Dios hace lo imposible. Pero uno no debe nunca como pensar que ya no hay esperanza. Siempre la hay. Como quisiera en un minuto más, que ya el tiempo se nos acabó, motivar al público a mantener esa esperanza. Yo invito a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, si está pasando por un momento difícil, si está pasando por un momento adverso, no importa cuál sea tu situación, oye, me hay esperanza. Hay un Dios que está presto para bendecirte, para ayudarte y hacer contigo de la misma forma que lo hizo conmigo. Y si está pasando por un momento de depresión, existe tratamiento, existe ayuda médica. Busca un profesional, coge el teléfono, comunícate con un profesional que esté presto para ayudarte en medio de esta realidad que tú estás experimentando. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda, hay ayuda. Amén, aleluya. Pues, Radamés Leveral, le agradezco mucho compartir algo tan difícil, pero tener ese deseo de alertar a otra gente
de Dios, que pues en la vida hay que estar bien atento, bien precavido, y la familia tiene que estar más también conectada para leer el desempeño y la actitud diaria del resto de los miembros de la familia, si hay algo que los está afectando, porque a veces vivimos tan desconectados que no nos damos cuenta en el peligro que puede estar alguno de los miembros de nuestra familia. Así es. Pero que Dios nos ayude, porque para eso Dios puso familia, para que no viviéramos solos y tuviéramos apoyo y ese auxilio de Él a través de esos que son nuestra misma sangre. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por tenerme aquí, por la oportunidad de poder dirigirme a su público. Sí, Dios lo bendiga y siga para adelante, que el Señor todavía tiene mucho más para usted. Y al público, aunque ya nos queda poco tiempo, les invitamos a quedarse. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a decir unas breves palabras para orar. Hay que orar y hay que actuar, y Dios nos va a ayudar a hacerlo. Así que les espero después del cántico. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que tremendo, para quitarnos el deseo más querido. Así puedo hacer dos funciones yo. Lleno de paz para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre amar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás
una corona y una vida eterna para siempre amar. No te rindas. Aleluya. No nos podemos rendir, hermanos, porque uno nunca sabe la magnitud del ataque que puede recibir, ya sea al cuerpo, al alma o al espíritu. Pero el Señor nos ha dado la victoria en todo. La cosa es no rendirse, no quitar los ojos de Él y atrevernos a hablar estas cosas que son duras, que son difíciles, que uno no las puede explicar, pero que nadie está exento ante la frustración, ante el dolor, ante un desbalance químico, ante una alteración de la salud, de tomar una decisión incorrecta y aún inesperada para sí mismo, como es el caso de Radamés, y afectar su vida. Tenemos que cuidarnos más, cuidarnos como familia, aprender a leer la condición de los que viven con nosotros, a ser familia de verdad, dando amor, dando apoyo, dando aliento, tratando de levantar la gente, no de hundirla más, tratando de acabar con lo negativo y buscar en Dios respuestas. A mí me gusta mucho cuando el salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Pero Dios muchas veces está obrando a través de ese prójimo, que es el próximo, que es el más cercano, que es el familiar, que vive con esa persona y que se supone que es un colaborador de Dios, un instrumento de Dios. Y quien más accesible está. La vida es lo más valioso que tenemos. Y la gente del mundo dice, ay, la vida es una, hay que vivirla. Pero vivirla para conservarla y para dispararla a la eternidad, no vivirla para destruirla y para dispararla hacia la condenación. Hay que cuidarla y hay que conservarla escuchando sus necesidades, las necesidades del cuerpo, porque la gente habla del que se suicida por un desbalance químico, que en el caso de Radamés fue por la operación, pero y los que se suicidan poco a poco consumiendo comida, hasta reventar, hasta tener un colapso, un infarto, una alteración total a su presión, a su colesterol, a lo que sea. Y los que se suicidan con alcohol, los que se suicidan con drogas. Dios nos ama. Él nos dio la vida para vivirla, para dedicársela a Él y como trampolín para la eternidad. Agarrémonos fuertemente del Señor. Seamos familia, estemos atentos a los demás. Y si necesitamos ayuda, aunque parezca no haber nadie, pidámosla, busquémosla. Y Dios puede usar cualquier persona para hacer ese salvavidas que te haga regresar la mirada y el corazón y las emociones hacia Cristo para poder respirar otra vez cordura, paz y autocontrol. Cuidémonos y no nos expongamos a cosas que nos turben, nos enajenen y nos lleven a emociones que no podamos controlar. Abracémonos al Señor.
Abracémonos a Cristo en esta noche. Mira a Cristo, oye a Cristo. No desmayes, no te rindas. Él está ahí para ti, Él te ama. Y si todavía estás respirando, siempre en Él hay una nueva oportunidad. Si tomas su mano en este momento, Él te saca. Él pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos. Y puede poner un cántico nuevo en tu boca, una alabanza a Él por el milagro de la resurrección emocional o espiritual. Oremos. Padre amantísimo, qué difícil es todo esto para nosotros, pero tú eres el Dios todopoderoso y en Cristo eres el Emanuel, el Dios con nosotros, y en tu Espíritu Santo eres el Dios en nosotros. Señor, si queremos soltarnos de ti, no nos sueltes tú, ayúdanos, ilumínanos, guíanos. Y ayúdanos a recordar que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que todo esto pasará y que nos espera contigo una vida eterna, gloriosa, abundante, llena de dicha y plenitud. Aún aquí, en esta tierra donde hay tanta maldad y tanta injusticia, tú estás guardando tu pueblo, caminando con nosotros en valles de sombra de muerte, aderezando mesa delante de nosotros, poniéndonos delante tu palabra que es espíritu y que es vida, y ayudándonos a consumirla para vivificar nuestros cuerpos mortales y resucitar nuestra alma, nuestra fe, nuestra esperanza, para seguir buscándote y seguir sirviéndote y seguir esperando en ti, sea que venga la respuesta en esta vida o la eterna. Tú eres nuestro Dios, nuestra roca firme. Tú nos diste la vida y a ti queremos consagrarla y contigo la queremos pasar eternamente. Ayúdanos y sé con el público, Dios, levantándole hasta tu misma presencia, porque en tu luz veremos la luz. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de otro programa. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.